y traen malestar a la congregación. Y lo único que tiene uno que hacer es, como dice Pablo, entregárselo ¿a quién? A Satanás. O sea, ¿qué quiere decir eso cuando se habla de entregar a Satanás? Lo que quiere decir es que cuando todos nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo, estamos dentro de un paraguas de protección de parte del Señor. Todos los que estamos en Cristo, estamos en la iglesia del Señor, estamos protegidos en un paraguas de protección del Señor. Estamos con la autoridad del Señor, con la protección del Señor, con la dirección del Señor, con la bendición del Señor. ¿Entienden? Cuando nosotros nos rebelamos, nos salimos de ese paraguas de bendición del Señor, entonces estamos expuestos a las... ¿qué? Si salimos de la protección de Dios, caemos ¿a dónde? Estamos expuestos al diablo. ¿No dice en la palabra que la rebelión es como ocultismo en la Biblia? ¿No dice así? ¿No lo dice? ¿Por qué lo dice? El que se rebela dentro del paraguas de Dios sale de esa autoridad y cae dentro de la autoridad y el movimiento de Satanás, del diablo. Y el diablo lo revuelca. Y lo que pasó con Saúl, pues, ¿no? La historia de Saúl. Saúl se fue a consultar a los brujos, salió del paraguas de autoridad de Dios, de esa protección de Dios. Nosotros estamos dentro de la protección de Dios. Cuando nos rebelamos deliberadamente, entonces estamos saliéndonos de ese paraguas y estamos expuestos al mundo, a la carne, al diablo. Y sobre todo el diablo es el que mueve las cosas, ¿no? Entonces, la iglesia es un organismo vivo, pero que tiene un orden establecido por Dios. Y aquí está hablando así, como dice así, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice? Y se entregó a sí mismo por ella. Ustedes van a encontrar en toda la Biblia que nos enseñan, nosotros debemos ser serviciales, debemos considerar al hermano más que a nosotros, debemos estar atentos a los hermanos, al nuevo, al que viene. Y dice acá, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí hay un proceso que el Señor está haciendo con nosotros y no nos damos cuenta de esto. El Señor está trabajando en tu vida, en mi vida, en nuestras manchas, en nuestras arrugas. El Señor está trabajando. Eso es lo que escuchamos el mes pasado, el proceso de la santificación en el creyente. La santificación, el proceso de la santificación es un proceso que se está dando constantemente en nuestra vida. ¿Qué es esto? Son las oportunidades que Dios nos está dando para poder nosotros estar yendo a la perfección, a la santidad, aferrarnos de la santidad, de tomar hábitos buenos que santifiquen nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón. ¿Se entiende esto? Todo esto sucede en la dinámica de una iglesia como un organismo vivo. Esto no sucede en una empresa. No sucede en una empresa. Esto solamente sucede en la iglesia. Entonces los términos cuerpo, edificio, que usa acá en la Biblia son de algo vivo y no de una mera organización. Cristo amó a la iglesia, Cristo ama a la iglesia. Es algo vivo. Esto implica, Pablo va a ver a la iglesia como que se desarrolla. No solamente se desarrolla, sino crece. Y crece con sus enfermedades, que hay que curarlas, enfermedades que hay que corregirlas, actitudes incorrectas que hay que corregir, que hay que delinear
en la vida del creyente, que hay que amonestar, que muchas veces hay que cortar, que muchas veces hay que usar el discernimiento y aceptar el no está bien eso, que muchas veces tenemos que usar la compasión y la misericordia que el Señor tiene y ha tenido con nosotros, y muchas veces nosotros como iglesia delante de Cristo estamos y venimos a Él manchados, y el Señor tiene que limpiarnos, tiene que lavar nuestras vestiduras, tiene la paciencia de hacer eso con nosotros. Mi hermana, mi hermano, tenemos que aprender a vernos así como institución, pero como un organismo vivo. ¿Se entiende esto? ¿Hasta ahora están entendiendo lo que estamos exponiendo aquí? Crecemos, nos desarrollamos, debemos crecer. Cuando no crecemos tenemos un serio problema de enanismo, de infantilismo. Lo natural de un organismo vivo de la iglesia es que vaya creciendo y madurando en su fe, edificándose, teniendo conceptos tales, de tal manera, hermano. ¿Cuál es la meta en realidad de un pastor, de un siervo o una sierva? La meta es esta: que la iglesia haya sido equipada de tal manera, enseñada de tal manera, que esté preparada para la obra y el ministerio con los santos. Que de tal manera la iglesia esté preparada que en muchos aspectos ya no necesite ir al pastor para conseguir o pedirle consejo de esta situación, sino que el hermano ha crecido y se ha desarrollado tal que agarra y encuentra, la Biblia dice que debo hacer esto o no debo hacer esto. No lo voy a hacer porque la palabra lo enseña. Que tu mente tenga tanto la palabra y hayas desarrollado en tu mente tanto la palabra, que sea una norma de conducta en tu vida como creyente, como hijo de Dios, que puedas moverte, puedas decidir en base a la palabra de Dios. Esa es la meta. Pero si creemos y queremos que la iglesia esté constantemente dependiendo del pastor o de los pastores, y que estén consultando cada cosa al pastor, y que consejería por acá, consejería por allá, de tal manera que estemos como Moisés todo el día atendiendo a la congregación, es el gran fracaso del pastor. Al menos esa es mi opinión. El éxito pastoral consiste cuando la iglesia empieza a madurar y empieza a tomar decisiones acertadas con su familia, con sus hijos, con su relación en pareja, con su relación laboral, con sus relaciones éticas, cuando los jóvenes aprenden a hacer pactos personales y dicen no cuando son presionados por el mundo. Esa es nuestra labor. Que la iglesia se desarrolle y crezca. Pretender que la iglesia dependa de un hombre no está en las Escrituras de ninguna manera. Nuestra labor principal es enseñar la palabra, la oración. Son dos funciones principales que la Biblia enseña que tienen los pastores. La primera, dedicarnos a la oración y a la palabra. Segundo, equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir eso? Equipar a los santos para que los santos puedan extender la obra por la comunidad, por donde vayan. No hacen eso, ya saben lo que pasó en Hechos 8, ¿no? Se desató la gran persecución y no quisieron ir, tuvieron que el Señor desatar una persecución que, arrastrando de los pelos, jalando a la gente, tuvieron que salir corriendo a hacer la tarea que el Señor les había encomendado. Y yo vengo, hermanos, de una iglesia donde nos multiplicamos a 10 iglesias en un distrito de más de 1,5 millones de habitantes.
Y a muchos preciosos líderes teníamos que decirle: gracias, estás listo a abrir esta obra que está en tal lugar, porque ya estás equipado. ¿Que no se equivocaba? Por supuesto que se equivocaba, metía la pata, había que darle su chicotada porque metía la pata y hacía cosas que no debía. Pero ¿quién no aprende con errores? ¿Quién no se equivoca? ¿No? ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no se equivoca? Uno aprende así, pero uno tiene que hacer la labor de supervisor, supervisar a estos consiervos, digo yo, porque acá tengo estudiantes del seminario que nos hemos reunido hace poco. Yo los considero ellos futuros pastores, pero en realidad son mis consiervos en el Señor, porque Dios, en su manera, Él ve el pasado, presente y futuro. Él ya los ve como servidores, consiervos dedicados al ministerio, y en cierta forma son mis consiervos. Eso no es para que inflarlos, hermanos, porque ya yo les he dicho: ustedes son soldados rasos, aquí ustedes no opinan, ustedes aquí simplemente hacen lo que se les dice, porque aquí son como soldaditos, porque son estudiantes del seminario y a ellos se les exige más, pero son mis consiervos. Y así igual sucedió conmigo. Yo cuestionaba a mi pastor titular, yo pensaba que tenía las ideas más maravillosas, que lo podía hacer mejor que mi pastor, siendo estudiante y siendo pastor asistente, hasta que me tocó ser un pastor encargado de una iglesia. Cuánto hemos llorado por la obra del Señor, cuánto dolor y cuánto sufrimiento. Como dice Pablo, cuántos dolores de parto se tiene cuando uno ama la obra, y a veces por amor a la obra es amado menos, dice Pablo, ¿no? Y a veces la iglesia no es y se porta como uno cree. La obra muchas veces no es tan gratificante como uno piensa. El que gratifica es el Señor, no la iglesia. Pero la idea es que todos podamos crecer para la obra del ministerio. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso solamente lo hace, no un ejército, eso lo hace la iglesia. La iglesia está como un organismo vivo para extenderse en la comunidad y, como dice, trastornar esta comunidad con el Evangelio de Jesucristo. Aquí hay gente que dice: yo no me atrevo a hablarle a otros, soy tímido. Vas a aprender a hacerlo. El Señor te va a dar palabra. La iglesia te va a entrenar, pero lo vas a hacer y vas a tener el espacio y la oportunidad de hacerlo. Si esto es un organismo vivo, si lo crees así, así va a ser. Y dice la figura, se nos va la hora. Creo que se nos ha ido la hora solamente mencionando los nombres, ¿no? La segunda cosa es que como organismo vivo, la iglesia necesita cuidado. Y ahí entramos los líderes y los pastores. Pablo vio que la iglesia había que cuidarla, alimentarla, corregirla y enseñarla. Aunque estaba dolorosamente consciente de la debilidad y de los fracasos de la iglesia, no la abandonó, como tan frecuentemente ocurre hoy. Muchos se van de la iglesia, abandonan la iglesia porque no les gustó algo de la iglesia. Quiere decir que no les gustó algo de Jesucristo. Mi hermana, mi hermano, nunca dejes una iglesia cuando está en conflicto. Nunca la dejes. Deja la iglesia cuando la iglesia, después del conflicto, ha sanado sus heridas, se ha corregido y está empezando de nuevo a marchar. Pero nunca abandones la iglesia cuando la iglesia está pasando tiempos difíciles. La iglesia